Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un buen montón de apuntes académicos, extractos de clases, sobre el derecho constitucional argentino. Un tema denso, ¿eh? Un poco, sí, pero fascinante. El reto es meterle mano a todo esto y, bueno, sacar en claro cómo ha evolucionado una de las leyes fundamentales más importantes de América Latina. Exacto. Nuestra misión. Desentrañar su historia, desde su nacimiento, que fue bastante convulso, hasta sus cirugías más recientes, para entender qué nos dice de Argentina hoy. Justo. Y lo que vamos a ver, creo, es que la Constitución argentina no es una pieza de museo, para nada. ¿No? Es más bien el campo de batalla y a la vez el acta de paz de una historia llena de conflictos, de pactos. El pulso de una nación, decían los apuntes. El individuo, la justicia para la comunidad y, bueno, y cómo organizar el poder sin que se descontrole todo. Vale, pues para empezar por el principio vamos a desgranar un concepto clave. Los apuntes hablan constantemente de constitucionalismo. Sí. Esto no es simplemente el hecho de tener una constitución escrita y ya está, ¿verdad? Es algo más profundo. Mucho más, sí. El constitucionalismo es, en esencia, un movimiento histórico, una idea. La idea de que el poder no puede ser absoluto. Hay que ponerle límites. Exacto. Su gran objetivo es ese, ponerle límites al Estado para proteger la dignidad y la libertad de las personas. Y ojo, que esto no es un invento de ayer. No, claro. Las fuentes mencionan antecedentes lejanos. Ya en la antigüedad, con códigos como el de Hammurabi, había un intento de organizar. Pero la gran ¿Cuál diferencia era? que ahí el individuo era una pieza más al servicio del Estado. No tenía derechos propios frente a él. Claro, el faraón o el emperador tenían la última palabra sobre todo y sobre todos. ¿Y cuándo empieza a cambiar esa mentalidad? Pues hay dos puntos de inflexión. Primero, las fuentes señalan la influencia del cristianismo, Ajá. que introduce una idea que en esa época era revolucionaria. La persona tiene una dignidad propia, una libertad de conciencia y el poder político tiene que respetarla. ¿Y el segundo punto? El segundo, y quizá el más importante para el derecho, es la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. El primer, hasta aquí hemos llegado al rey. Aunque fuera limitado, sienta un precedente brutal. Ni siquiera el rey está por encima de la ley. Es como la semilla de esa idea, ¿no? De que hay que ponerle un freno al poder. Entonces, ¿este movimiento, este constitucionalismo, ha sido siempre igual o ha tenido diferentes fases? Ha tenido dos grandes olas, que además son clave para entender luego el caso argentino. A ver, La primera es la que los textos llaman constitucionalismo liberal o clásico, la de finales del 18, con las revoluciones americana y francesa. esa misma. Y su obsesión es el individuo. El enemigo es el Estado absolutista. Y el objetivo es crear una esfera de libertad personal, de expresión, de propiedad, de comercio, donde el gobierno no pueda meterse. O sea, un Estado con funciones mínimas. La policía para que no te roben, los jueces para resolver disputas, y poco más. Y poco más. Un Estado que sobre todo deja hacer. Me imagino que para la élite de la época, que buscaba atraer inversión, desarrollar negocios, esto sonaba a música celestial. Claro, era la receta perfecta para el modelo de progreso de la época. Pero, claro, ese modelo liberal tan puro. Mostró sus grietas. Exacto. Y de ahí nace la segunda gran ola, a principios del siglo XX, el constitucionalismo social. Vale. Sus impulsores se dan cuenta de algo fundamental. ¿De qué sirve la igualdad ante la ley si en la práctica hay gente que se muere de hambre y gente que nada en la abundancia? Claro. La libertad para firmar un contrato no significa mucho si tu única opción es aceptar condiciones miserables para poder comer. Es la idea de que la libertad sin igualdad de oportunidades es una ficción. Entiendo. Defisamente. Entonces, el constitucionalismo social dice que el Estado no puede ser un simple árbitro, tiene que bajar al campo de juego. Tiene que implicarse. Debe asumir un rol activo para garantizar derechos sociales. Un trabajo digno, acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Ya no es solo proteger al individuo del Estado, sino usar el poder del Estado para proteger a la gente de las desigualdades. Vale. Entiendo perfectamente el marco teórico. Pero vayamos al lío. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Hablemos de esa Constitución argentina de 1853, que se consolidó en 1860. Era tan liberal como dicen los manuales. Su ADN era liberal puro y duro. Pero lo fascinante, y esto los apuntes lo dejan entrever, es que era un liberalismo casi de laboratorio. ¿Cómo de laboratorio?
Se importó el modelo ideal de la Constitución de Estados Unidos, la de 1787, para un país que salía de 40 años de guerra civil. Un país que no tenía ni su tradición federal ni su estabilidad. O sea que hubo una tensión desde el principio entre la ley y la realidad. Una tensión brutal, sí. Me encanta una frase de los apuntes que la describe como un traje hecho a medida del cuerpo social al cual debía vestir. Es una metáfora perfecta. Es como si los constituyentes de la época, con Alberdi a la cabeza, fueran los sastres de la nación. Pero por lo que dices, quizá el traje le quedaba un poco grande al principio. Le quedaba grande y además una parte del cuerpo se negaba a ponérselo. La provincia de Buenos Aires tardó casi una década en unirse. Cierto. Pero el diseño del traje era impecable, sobre pilares muy claros. Primero, soberanía popular. El poder viene del pueblo. Vale. Segundo, división de poderes de manual, ejecutivo, legislativo y judicial para que se controlen entre sí. ¿Y el tercero? Y tercero, una forma de gobierno republicana y federal, con la protección de la libertad y la dignidad como faro. Todo ese texto de 1853 respira esa necesidad de orden, de progreso y de libertad individual después de décadas de caos. Pero claro, ese traje liberal no podía durar para siempre sin ajustes. El mundo cambió, Argentina también, y eso nos lleva a las grandes reformas. La primera que destaca en las fuentes es la de 1949. Eso fue un bombazo, ¿no? Fue un cambio de paradigma total. La reforma de 1949 es la entrada con todas las de la ley del constitucionalismo social en Argentina. La segunda ola de la que hablabas. Exacto. Por primera vez se escriben en la Constitución los derechos de los trabajadores, el derecho a un salario justo, a condiciones dignas. También se habla de los derechos de la familia, de la ancianidad. Y se le da al Estado un rol protagonista en la economía. Totalmente. Se pasa del Estado guardián de 1853 al Estado benefactor, un giro de 180 grados. Aunque, según los apuntes, algunos críticos de la época ya decían que ese nuevo modelo concentraba demasiado poder económico en el Estado, ¿no? Sí, sí. Era como si el péndulo se hubiese ido de golpe al otro extremo. Fue una reforma muy rupturista y por eso mismo muy controvertida. Y aquí viene el dato clave que define su destino. Esta Constitución tuvo una vida cortísima. ¿Cuánto? Apenas 6 años. Fue derogada por un bando del gobierno militar que tomó el poder en 1955. Así sin más. Sin más. Simplemente. La borraron del mapa y reinstauraron el texto liberal de 1853. Fue un latigazo constitucional, un vaivén, que dejó una herida política y jurídica que tardó décadas en cicatrizar. Vaya tela. Es increíble que una constitución entera tan rompedora fuera borrada de un plumazo. Supongo que eso dejó el debate abierto durante décadas. Claro. ¿Y la siguiente gran oportunidad para repensar el país no llegó hasta 1994? En un contexto político y mundial completamente diferente. ¿Qué pasó ahí? La reforma de 1994 es quizás la más compleja de todas, porque intenta ser una síntesis. No deroga la de 1853, sino que la actualiza y la expande. Vale. Y tiene varias innovaciones, pero hay una que lo cambia absolutamente todo. La creación de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. A ver, eso suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica? Pues significa que la Constitución argentina ya no está sola en la cima del poder. Ah, ¿no? No. El famoso artículo 75, inciso 22, dice que una serie de tratados internacionales de derechos humanos... La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica... Esos mismos. Pues dice que tienen la misma jerarquía que la propia Constitución. Están al mismo nivel. O sea que de repente la Constitución tiene compañeros de piso en el ático del ordenamiento jurídico. Esa es la imagen. El derecho internacional de los derechos humanos entra por la puerta grande. Y eso no es solo simbólico, imagino. Para nada. Significa que un juez argentino puede basar una sentencia directamente en uno de esos tratados y que ninguna ley inferior puede contradecirlos. Claro. Y además, para proteger todos esos derechos, se consolidaron herramientas como el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Y se añadieron derechos de tercera generación. Como el de los consumidores o el derecho a un medio ambiente sano. Exacto. Otro tema que se repite mucho en las fuentes sobre la reforma del 94 es el intento de atenuar el hiperpresidencialismo. Sí. Es una palabra que suena muy fuerte.
Es como si el sistema político argentino tuviera una tendencia natural a que el presidente acumule demasiado poder. Es un diagnóstico muy extendido, sí. El hiperpresidencialismo es como si en un equipo de fútbol el capitán no solo decidiera la táctica, sino que también pudiera cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Entiendo. La reforma del 94 intentó ponerle un árbitro y unos jueces de línea más estrictos para equilibrar un poco la balanza. ¿Y cuáles fueron esos nuevos árbitros? La idea original era que fuera una especie de primer ministro, ¿no? Sí, un coordinador entre el presidente y el Congreso, y también una especie de fusible político. Que pudiera ser removido por el Parlamento sin una crisis presidencial. Justo. También se creó el Consejo de la Magistratura para intentar sacar la selección y destitución de los jueces de la influencia directa del poder político de turno. Y se fortalecieron los órganos de control. Eso es, la Auditoría General de la Nación, que pasó a estar en manos del principal partido de la oposición, y el Defensor del Pueblo. Entiendo. Un paquete de medidas para repartir un poco más el poder, pero también hubo cambios políticos muy directos. Claro. La reelección presidencial fue uno de ellos. Y eso suena a que fue una de las monedas de cambio clave en la negociación para que la reforma saliera adelante. Fue el corazón del pacto político que la hizo posible, el llamado Pacto de Olivos. Ajá. Se cambió el sistema. Se pasó a la elección directa del presidente. Antes era indirecta. Y se acortó el mandato de 6 a 4 años, pero permitiendo una reelección consecutiva. A cambio de todos los otros contrapesos. Exactamente. Y también se añadió un tercer senador por cada provincia, pero destinado al partido que saliera segundo, para darle más voz a la minoría en el Senado. Entonces, si le damos una vuelta a todo esto, ¿cómo podríamos resumir el viaje de la Constitución argentina en estos tres grandes momentos? ¿Qué foto nos sale de cada uno? Pues podríamos verlo como 3 proyectos de país distintos. La Constitución de 1853-1860 es el proyecto de un Estado liberal, Organizar el poder y proteger al ciudadano del Estado. tal cual. Su brújula son las libertades individuales y el progreso económico. Es la Constitución de los pioneros, por así decirlo. Luego llegaría la del 49, que fue una enmienda a la totalidad de ese proyecto. Exacto. La reforma de 1949 es el proyecto de un Estado social. El protagonista ya no es el individuo aislado, sino la comunidad organizada. El Estado interviene a fondo para garantizar la justicia social. Y para proteger a los más débiles. Fue un cambio de guión radical, aunque, como vimos, efímero. Y finalmente la del 94, que por lo que hemos hablado parece un intento de reconciliar a los dos anteriores y añadirle una capa de modernidad. Es una síntesis, sí, y muy compleja. Mantiene toda la estructura liberal y republicana de 1853, La base. pero la baña con la dimensión social que ya estaba en la del 49 y la hace permanente. Y, lo que es fundamental, la abre al mundo a través de los derechos humanos internacionales. Y además crea todo un andamiaje nuevo de instituciones. Para intentar modernizar y, sobre todo, controlar el ejercicio del poder. Es el documento que intenta que esas dos Argentinas, la liberal y la social, puedan convivir bajo un mismo techo. En resumen, la Constitución argentina ha pasado de ser casi un manual de instrucciones para poner fin a las guerras civiles y organizar un Estado, ¿Sí? a convertirse en un sistema de garantías increíblemente complejo que dialoga constantemente con el derecho internacional. Es mucho más que una ley. Desde luego. Es el reflejo de las tensiones, los acuerdos y las diferentes visiones que han competido por definir qué es Argentina. Totalmente. Y para dejar una reflexión final, hay algo fascinante que se desprende de los apuntes. Dime. Uno de los objetivos declarados de la reforma de 1994 era, como decíamos, atenuar el hiperpresidencialismo. Se crearon nuevas instituciones para ello. Sí. Sin embargo, esas mismas fuentes analizan cómo, en las décadas posteriores, se ha hecho un uso frecuente y a veces polémico de los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. Que es una herramienta que, por definición, concentra un poder legislativo enorme en manos del presidente. Justo. Claro, es una paradoja. Creas contrapesos, pero la cultura política encuentra la manera de saltárselos. Ahí está la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Pueden las reformas constitucionales, por muy bien diseñadas que estén, cambiar por sí solas una cultura política que es profundamente presidencialista? ¿O esa cultura siempre encuentra nuevas grietas? O nuevas herramientas, incluso dentro de la propia Constitución, para reafirmar su poder y desafiar ese equilibrio que los reformadores intentaron crear con tanto esfuerzo.
es la eterna tensión entre la norma y la realidad.